este tema, les insinúo que me corten o que me pongan en alerta. Bueno, vamos a empezar con esófago. Vamos a decir que es un tubo muscular que se extiende desde el nivel inferior del cartílago cricoides hasta el estómago. Se divide en una porción cervical, torácica y abdominal. Tiene una longitud de 25 centímetros y un diámetro de 1.5 centímetros. Carece de cubierta serosa, a diferencia del resto del intestino. El resto del intestino tiene mucosa muscular y serosa. Tiene 4 capas: mucosa, submucosa, muscular y serosa. En cambio, el esófago únicamente tiene mucosa, submucosa y muscular. Carece de serosa, que esta es una cuestión bien importante en los procedimientos quirúrgicos en los cuales se realiza con este elemento. La irrigación es procedente de la aorta, suplementada por ramas de los vasos tiroideos inferiores y bronquiales y frénicos. El drenaje linfático corre paralelo a la víscera. La inervación está dada por el vago. Tiene 2 esfínteres, uno en cada extremo: el esfínter cricofaringeo y el esfínter cardial. La función es de propulsar los alimentos desde la faringe hasta el estómago. El síntoma más común de las enfermedades esofágicas es disfagia y, en segundo lugar, el dolor subesternal. La evaluación comienza con una buena historia clínica y una exploración física. La radioscopía, la esofagoscopía, la cineradiografía, la manometría y determinaciones del pH. Aquí en esta figura vemos una parte sacular que corresponde a un divertículo. Este es el divertículo de Schenker. Aquí vemos otra parte sacular que es el divertículo medio torácico, y en esta misma porción vamos a ver aquí que estos divertículos salen a nivel del triángulo de Leimer, fundamentalmente el divertículo de Schenker. Y esta es una esofagografía en la que se puede observar el divertículo de Schenker. Los divertículos que se presentan en el esófago son los divertículos verdaderos, falsos. Los divertículos verdaderos son aquellos cuando están compuestos por todas las capas de la pared del esófago. El divertículo falso cuando la membrana mucosa se hernia a través de las fibras musculares. Los falsos se llaman también de pulsión, y entre los falsos tenemos el divertículo de Schenker y el divertículo epifrénico, o sea, de los extremos. El de Schenker es el que está en la parte superior y el epifrénico está en la parte inferior, cerca al diafragma. Y los divertículos verdaderos se llaman también de tracción, y los divertículos verdaderos fundamentalmente se encuentran en la parte media del esófago, es en el divertículo medio torácico. Aquí estamos viendo en esta imagen, este es el divertículo de Schenker. El divertículo cervical de Schenker se desarrolla a través de una zona susceptible situada en la porción inferior de los músculos constrictores de la faringe, inmediatamente por encima del músculo cricofaringeo. El síntoma más común es disfagia. Puede haber deglución ruidosa, masa tumoral cervical, regurgitación, salivación excesiva y mal aliento. Fundamentalmente, muchos de los pacientes acuden con este tipo de sintomatología y sobre todo especifican de que tienen mal aliento. Entonces empieza la parte del examen a través de la parte dental, de la boca, en fin, descartándose factores que pueden ser causales de esta patología o de esta sintomatología de mal aliento. Entonces, ya con el resto de los estudios, ya sea una esofagoscopía o una esofagografía, se llega a identificar el divertículo. Y otra de las cuestiones que especifican ellos es la deglución ruidosa. Aquí tenemos un divertículo de Schenker. Aquí está la zona que es débil, que se encuentra a nivel de los músculos constrictores de la faringe, y es una parte sacular. Entonces vemos que aquí están haciendo el tratamiento, que consiste en una resección
del divertículo. El divertículo epifrénico se desarrolla inmediatamente por encima del diafragma. Se diagnostica por medio de una esofagografía el tratamiento de la resección quirúrgica. El divertículo medio torácico se presenta a nivel de la bifurcación de la tráquea y hay que prescindir de todo tipo de intervención, porque las intervenciones a este nivel pueden conllevar a procesos de dehiscencia y fístulas tráqueoesofágicas, que consiguientemente van a tener un desarrollo nefasto por el paciente. Por este tipo de situación es que hay que tratar de no someterlos a un procedimiento quirúrgico. Una patología también del esófago es la acalasia. La acalasia es un trastorno motor esofágico primario que se caracteriza por relajación anormal del esfínter esofágico inferior y por ausencia de peristalsis esofágica. Tiene una incidencia de 6 por 100.000. Afecta tanto a ambos sexos, tanto a varones y mujeres, y frecuentemente se presenta a partir de los 25 a 60 años. En esta imagen podemos ver aquí un esófago dilatado y una parte estenosada o estrecha a nivel de la zona próxima al cardias. Y aquí también se ve en la esofagografía contrastada que vemos una parte estenosada o estrecha. Varias hipótesis intentan explicar la pérdida de ganglios mientéricos del esófago, como agentes virales, el herpes virus, una etiología autoinmune, una etiología neurovegetativa, genética y tóxicas. Fundamentalmente se atribuye que no tiene una etiología y es de etiología desconocida. Existen neuronas inhibitorias y neuronas excitatorias. Una contracción permanente del esfínter esofágico inferior y ausencia de peristalsis esofágica. En condiciones normales, el esfínter esofágico inferior está cerrado, formando la principal barrera antirreflujo. El esfínter esofágico inferior se relaja ante una gran variedad de estímulos, como deglución, distensión del esófago, distensión del estómago, mediante o mediado por mecanismos neurogénicos. Puede existir un tono muscular del esfínter esofágico inferior, una presión de cierre, que da mecanismos miogénicos a concentración de calcio, mecanismos neurogénicos, inervación colinérgica, que todo esto está modulada por el vago. Estudios patológicos en pacientes con acalasia han demostrado la distensión o ausencia completa de neuronas del plexo mientérico. La preservación de la inervación colinérgica excitatoria implica que la pérdida neuronal característica de la acalasia puede ser selectiva para las neuronas inhibitorias. La evidencia directa que apoya la pérdida neuronal inhibitoria proviene de estudios inmunohistoquímicos que demostraron la ausencia de la BIP-ion sintetasa en espécimes de esfínter esofágico inferior de pacientes con acalasia. La incidencia es de 0,4 y 1 por 100.000 habitantes, una prevalencia de 10 casos por 10.000 habitantes, por 100.000 habitantes, y afecta por igual a hombres y mujeres, a cualquier edad, máximo entre los 30 y los 50 años. Dentro de la sintomatología, la disfagia en estos pacientes se presenta en un 95% de los casos. Para sólidos y líquidos hay dolor retroesternal y subsifoideo y es de larga evolución. La regurgitación se presenta en un 60% de los casos, sobre todo durante el sueño, y hay un riesgo de complicaciones pulmonares que pueden dar a neumonías por broncoaspiración. El dolor torácico se presenta en un 50% de los casos, es más frecuente en las fases iniciales y mejora con la evolución.
La pirosis no debida a reflujo gastroesofágico, sino que más bien está dada por fermentación bacteriana de comida con formación de ácido láctico. El tiempo medio es de 2 años. Los síntomas, la disfagia un 90%, la regurgitación un 75%, la pérdida de peso un 60%, dolor torácico un 40%, la pirosis un 40% y la tos nocturna un 30%. La historia natural. Existe un estadio inicial, una segunda etapa y una tercera etapa. En el estadio inicial hay dolor retroesternal, disfagia y regurgitaciones. En la segunda etapa es una etapa de compensación, existe dilatación. Y en la tercera etapa es una etapa de descompensación, hay gran dilatación, hay un aumento de los síntomas, hay pérdida de peso y hay complicaciones pulmonares. En una radiografía simple de tórax se puede observar, si es que hacemos un poco de hincapié, una dilatación esofágica con ausencia de la cámara gástrica. Aquí vemos esta parte del esófago y aquí no se ve casi la cámara gástrica, aunque aquí hay una pequeña línea. La serie gastroduodenal que nos da una primera técnica diagnóstica, una sensibilidad de un 95%. Aquí vemos una serie contrastada, vemos el esófago, aquí vemos la zona estenótica, lo mismo acá el esófago, la zona estenótica, aquí se observa un poco más, aquí es la zona estenótica y esta parte del contraste y están entrando al estómago. Aquí vemos en un estadio inicial hay una escasa dilatación, escasas contracciones propulsivas y una apertura perezosa del esfínter esofágico inferior. Estamos viendo aquí la parte del esófago. El segundo estadio, un esófago dilatado de forma fusiforme, contracciones no propulsivas, no vemos aquí, está aplanado, no hay contracciones. El extremo distal afilado, una éstasis esofágica, o sea, todo el contraste está prácticamente a nivel del esófago y aquí hay un poco de paso el contraste a nivel del estómago. El tercer estadio, hay una dilatación extrema que asemeja el esófago a un colon sigmoides. Aquí ya vemos las rodillas. Hay una éstasis notable, el contraste no pasa. Las paredes son atonas, un esbozo de rodilla, estas partes. Un marcado afilamiento distal en pico de pájaro de agua. El cuarto estadio, un esófago dilatado, más de 10 centímetros, un aspecto tortuoso, 2 o más rodillas. Estas son las rodillas. Existe un aumento del tono del esfínter esofágico inferior. Hay una ausencia de relajación o relajación incompleta con la deglución. Hay una peristalsis del esófago. Aquí tenemos un diagrama en la que vemos un diagnóstico en estadios precoces. Hay una aperistalsis, ¿no ve? Aquí ya está la peristalsis, una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior y no se diferencia la calasia de las neoplasias de Carpio. La peristalsis, presión de reposo del esfínter esofágico inferior normal o elevada, una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior menor a 80% o inexistente, la presión basal del cuerpo esofágico elevada mayor a la gástrica y un comportamiento vigoroso del cuerpo esofágico, contracciones de amplitud superior a 60 miligramos de mercurio respectivas de duración prolongada. Estas cuestiones implican dar un diagnóstico a través de esto, un criterio obligado cuando hay una relajación incompleta del esfínter esofágico inferior. Criterios opcionales
cuando hay una presión basal del cuerpo esofágico elevada, y específicos de acalasia vigorosa cuando la amplitud superior a 60 miligramos repetitivas de duración prolongada. Un comportamiento vigoroso del cuerpo esofágico con contracciones de amplitud superior a 60 milímetros de mercurio. Se debe descartar malignidad, lo que se denomina pseudoacalasia, o sea, puede haber un proceso tumoral que puede asemejar un proceso relacionado a acalasia. Tenemos que en este tipo de situaciones hay una presentación tardía en mayores de 60 años, con corta evolución en menores durante 6 meses y excesiva pérdida de peso, dificultad para pasar el endoscopio. La tomografía axial computarizada va a mostrar una pared mayor a 10 milímetros. Evaluar la mucosa si es que hay candidiasis, que es una complicación que suele presentarse en estos casos de acalasia. Aquí siempre debe realizarse, aún con una radiología típica, la endoscopía. Dentro de los objetivos de la endoscopía, descartar otras causas de estenosis, como un carcinoma de la unión esófago-gástrica, o evaluar la mucosa esofágica antes del tratamiento. Ahí vemos la endoscopía. Las características: un esfínter cerrado que se atraviesa con el endoscopio haciendo presión. Vemos una dilatación y una atonía del cuerpo y restos alimenticios. La endoscopía debe buscarse con especial interés si es que hay una hernia de hiato de gran tamaño que contraindica la dilatación neumática. Si es que hay un proceso infeccioso relacionado a cándida, o sea, un proceso de hongos, tratar antes de cualquier procedimiento. Si es que hay un carcinoma de cardias que puede tener un origen gástrico. Causas más frecuentes de pseudoacalasia en Estados Unidos y en Europa. Un porcentaje no despreciable de neoplasias son de tipo infiltrativo y no identificables bajo visión endoscópica. Los objetivos son aliviar los síntomas, mejorar el vaciado esofágico y prevenir las complicaciones como el megaesófago, que son los objetivos del tratamiento para la acalasia. Evaluar la respuesta que puede estar en relación a la parte sintomática y la velocidad de vaciado esofágico. Dentro del tratamiento hay que ver si la lesión neural degenerativa no tiene tratamiento. La terapia va dirigida a paliar los síntomas y prevenir las complicaciones pulmonares. En la actualidad disponemos de 4 estrategias terapéuticas, que son la utilización de fármacos, de toxina botulínica, de dilatación con balón y de miotomía. Dentro del tratamiento médico tenemos la utilización de dinitrito disorbide y nifedipina. Dentro las indicaciones para el tratamiento médico: acalasia temprana con mínima disfagia. Segundo, mejora el estado nutricional antes de la cirugía, respuesta parcial tras la dilatación o cirugía, y contraindicación de tratamiento quirúrgico o dilatación neumática, no respondedores a inyección de Botox. La eficacia es de un 70%, efectos indeseables y taquifilaxia. La dilatación neumática, predictores de buena respuesta: edad mayor a 40 años, presión tras dilatación menor a 10 milímetros de mercurio. Complicaciones de la dilatación neumática: perforación un 2%, una mortalidad de 0,2%, menor incidencia
de reflujo gastroesofágico que la cirugía. En esta situación de las complicaciones y el porcentaje de mortalidad va en función de que el que está haciendo la dilatación se dé cuenta de que hay una perforación y que está condicionando una complicación. Porque si estos pacientes que tienen una perforación tienen que pasar directamente de la sala de dilatación al quirófano. Mientras más temprana sea la indicación de cirugía, el pronóstico es mayor. Pero si por alguna circunstancia no se han dado cuenta que han perforado, el resultado es desastrófico y catastrófico. Los dilatadores. Estos son los dilatadores, que se utiliza un balón de polietileno de 10 centímetros con un diámetro variable de 30, 35 y 40 milímetros. La ventaja, baja distensibilidad, alcanzando el diámetro máximo, un aumento de presión que no aumenta el calibre. O sea, podemos aumentar la presión y no vamos a expandir más de lo que está programado. Aquí tenemos el dilatador, que se hace la introducción en la parte que está estenosada y se procede a insuflar el dilatador hasta tener un calibre adecuado. Aquí vemos ya una placa radiográfica. La dilatación, el objetivo en la dilatación neumática es la ruptura de las fibras musculares y lisas del esfínter esofágico inferior. La eficacia de 60 a 95% disminuye a la mitad de las dilataciones, consiguiendo una mejor respuesta a mayor edad y menor tiempo de evolución. Las contraindicaciones: hernia hiatal grande, divertículo epifrénico, dilatación mayor a 7 centímetros. Las complicaciones: perforación 3,5, mortalidad 0,3 a 1%. Otras complicaciones: hematoma intramural, dolor torácico prolongado y reflujo gastroesofágico en un 25 a 35%. Luego tenemos la utilización de la toxina botulínica. Bachira, PJ, et. Describieron su utilización por primera vez en 1992. Lancet en 1993. De las 7 toxinas producidas por la cepa toxigénica de Clostridium botulinum serotipos A, B, C, D, E, F y G, la que se utiliza es del serotipo A. Tiene afinidad selectiva por terminaciones presinápticas periféricas. Ejerce una acción enzimática sobre una proteína de la membrana, la SNAP25, y bloquea su funcionamiento. Impide el paso de la acetilcolina al citosol y esto bloquea la salida de acetilcolina, produciendo parálisis flácida de la placa neuromuscular. Aquí vemos cómo están infiltrando con la toxina botulínica a nivel de la zona estenótica. La inyección de 80 a 100 unidades internacionales de Botox, que tiene una eficacia de un 60% a un 85%, 50% de reaparición en los síntomas de 6 a 12 meses. La toxina botulínica produce un alivio inmediato en un 85%, durante un tiempo de 6 meses en un 50%. Hay necesidad de nuevas inyecciones. Menos eficaz que la dilatación neumática y la miotomía. Buena alternativa en ancianos, mejor respuesta y más coste efectivo. Escasas complicaciones, no complica posteriores tratamientos. La toxina botulínica tiene una acción eficaz potente, pero reversible. En 3 a 6 meses la placa es reinervada. Reservada a pacientes en los que no se pueden realizar dilatación neumática o con un elevado riesgo quirúrgico. Los efectos secundarios: molestias o dolor torácico y reflujo gastroesofágico menor a un 5%. La miotomía.
La miotomía es el procedimiento quirúrgico para tratar la calasia. Heller en 1913 realizó la primera miotomía. Es una doble miotomía longitudinal en esófago terminal. En 1923, Sager redujo la miotomía a una sola. Ancona, Pereachi y Santiotto introdujeron la cardiomiotomía laparoscópica con fundoplicatura anterior antirreflujo. Más eficaz a largo plazo en un 85% a 5 años. Se puede hacer por técnica laparoscópica. Complicaciones, reflujo gastroesofágico, 10% asociar fundoplicatura. La fundoplicatura no es una fundoplicatura total, es nada más que una hemifundoplicatura, o sea, fundamentalmente hay una parte es como un heminicen, ya vamos a ver más adelante. Da menor riesgo de perforación, igual menos mortalidad, no complicada por técnicas endoscópicas previas. Aquí estamos viendo. Esta es la parte del esófago y esto es el estómago. Aquí está el cardias. Entonces, se llama así cardiomiotomía larga porque tiene que extenderse desde el cardias a unos 6-8 centímetros por encima del esófago. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se hace una sección de la parte muscular del esófago. El esófago tiene dos fibras, tiene unas fibras longitudinales en primera instancia y unas fibras circulares que son musculares. Entonces seccionan las fibras longitudinales y posterior las fibras circulares, dejando expuesto lo que es la mucosa. Esta es únicamente la mucosa. ¿No ve? Entonces, aquí ya van a hacer el heminicen para evitar el reflujo. Entonces, hace la fijación a un lado y al otro lado cubriendo toda la parte anterior del esófago. Entonces, con esta técnica se evita de que haya una complicación que es el reflujo gastroesofágico. Entonces, acá, ¿en qué consiste? Incisión de fibras musculares lisas hasta la mucosa de 1 centímetro por encima hasta 5 a 6 centímetros. Resultados de un 80-90%. Reflujo gastroesofágico, 10% que se resuelve con ficatura. Aquí estamos viendo, esta es una técnica ya laparoscópica, esos son los puertos para hacer el acceso a la parte esofágica. Con fundoplicatura laxa de Toupet, resultados 85-90%, similares a la miotomía anterior. Disfagia 10%, la mejoría disminuye con el tiempo, el reflujo gastroesofágico un 10% aumenta después de 10 a 20 años. La miotomía, indicaciones, fracaso de dilatación neumática, perforación durante la dilatación, hernia hiatal o divertículo epifrénico, niños o pacientes no colaboradores. Las complicaciones, perforación temprana, reflujo gastroesofágico, disfagia grave, fundoplicatura muy tensa, una mortalidad del 2%. La miotomía versus dilatación neumática. Los pacientes jóvenes serán beneficiados con miotomía laparoscópica. En situaciones especiales requerirán de 2 o más dilataciones con balón. En pacientes años con evolución corta de síntomas, la dilatación neumática es en primera elección y en la mayoría de los casos la cirugía no es necesaria. Las intervenciones subsecuentes luego de un tratamiento inicial de la calasia es común. El riesgo de intervenciones posteriores es mayor en la dilatación neumática que en la miotomía. Dentro de los resultados, el efecto de los fármacos es inmediato. Existe efectos secundarios, cefalea, hipertensión arterial. Ventajas, bien aceptado, inicio rápido. Desventajas, efectos secundarios, taquifilaxia poco efectiva. La toxina botulínica tiene un efecto corto. Efectos secundarios, dolor torácico un 20%. Ventajas, baja morbilidad, moderada duración y desventajas, requiere repetición
poco rentable a largo plazo. En lo que es la dilatación, efecto medio, efectos secundarios, perforación, ventajas, buena duración, rápida recuperación y desventajas, complicación infrecuente pero grave. En lo que respecta a la cirugía, efecto largo, efectos secundarios, reflujo gastroesofágico, ventajas, más eficaz y duradero, desventajas, más caro y una recuperación más larga. El riesgo de carcinoma, una prevalencia de 2 a 7%, mayor riesgo sin tratamiento o con tratamiento inefectivo. No recomendado el screening. Luego tenemos la esofagitis péptica, es una inflamación del esófago causada por reflujo de contenido gástrico, causada por insuficiencia del esfínter cardial asociada a hernia de hiato u obstrucción pilórica. La hernia hiatal, la más común, es la de tipo 1, llamada por deslizamiento y se forma cuando el ligamento plenoesofágico no mantiene la unión gastroesofágica en la cavidad abdominal. La hernia 2, llamada hernia por enrollamiento o paraesofágica, ocurre cuando la unión gastroesofágica se encuentra sujeta al abdomen, pero existe un defecto hiatal casi siempre grave. La hernia tipo 3 es una combinación de las dos primeras, en la que la unión gastroesofágica, como el fondo u otras vísceras, se mueven libremente en el mediastino. Muchos pacientes con hernia hiatal no manifiestan síntomas ni necesitan tratamiento. Los síntomas son pirosis, regurgitación, dolor abdominal, tos, disfagia, asólidos, disfonía, eructos, distensión abdominal, aspiración, sibilancias y globo histérico. Los métodos de diagnóstico: endoscopía, manometría, pHmetría, esofagografía. Otros estudios: la gamografía permite valorar la permeabilidad esofágica y la presencia de reflujo. Asimismo, permite identificar la distensión gástrica por vaciamiento prolongado. La laringoscopía y el estroboscópico proporcionan datos objetivos del reflujo gastroesofágico. El tratamiento médico, que es semejante al de la úlcera péptica, o sea, no ingestas de alimentos que sean, que les digo, nocivos, como el café, el tabaco, el alcohol, los picantes, en fin. Y el tratamiento quirúrgico, paciente con datos de lesión esofágica grave, úlcera, estenosis de la mucosa o mucosa de Barrett, resolución de los síntomas o recaídas. Durante el tratamiento médico se realiza la fundoplicatura de 360 grados, o sea que es rodear todo el esófago con el fundus gástrico y que va a hacer la función de un esfínter. El esófago de Barrett, las células lesionadas en tercio distal del esófago son sustituidas por células escamosas o a través de la metaplasia por células cilíndricas, esófago de Barrett. La más común es la metaplasia intestinal especializada, la displasia y el carcinoma. Los tumores pueden ser tumores benignos, que son raros y pueden originarse en el epitelio o en la pared muscular. El más frecuente es el leiomioma. El carcinoma, el más frecuente, es el epidermoide. Es raro como lesión primitiva. Generalmente son carcinomas gástricos que se han extendido hasta el esófago. Los síntomas: disfagia y pérdida de peso. El tratamiento: los resultados de los cánceres del tercio medio y superior son malos cual sea el método empleado. En cambio, el del tercio inferior, los resultados son mejores. La irresecabilidad suele ser debida a infiltración de los tejidos adyacentes a la aorta, a la tráquea, a los vasos pulmonares y a la columna vertebral. Muy bien, estamos cortos de tiempo. Si quieren hacerme alguna pregunta, estoy atento a ello. Por favor, adelante. Hola. Hola. Hola, doctor, te escuchamos. Ya, si es que hay alguna pregunta, lamentablemente yo estoy corriendo un poco porque tenemos un tiempo un poco limitado. Entonces, hay otras partes también en relación a patología del esófago que se deben a casos de estenosis
por ingesta de ácidos o de cáusticos que van a dar lugar a una estenosis. El tratamiento consiste en la administración de antibióticos y corticoides con finalidad de evitar la estenosis. Se dan los corticoides y los antibióticos para evitar de que haya infección. Estos pacientes se pueden someter a una esofagoscopía en un tiempo no mayor a 12 horas, porque posteriormente hay riesgo de que pueda haber perforación por la gran inflamación que condiciona la sustancia corrosiva que ha ingerido el paciente. Entonces, acontece de que los tratamientos consiguientes van en base a dilataciones con las bujías neumáticas que ya hemos mostrado, y finalmente, cuando no hay resolución a la dilatación con las bujías, lo que solemos hacer es una cirugía que consiste en una transposición de colon con esofagectomía. Hay que retirar todo el esófago porque si se deja parte del esófago, un esófago no funcional, es muy candidato a que dé lugar a un proceso neoplásico. Muy bien, con esto yo creo que más o menos hemos ajustado la patología que compete a la parte del esófago, y si tienen alguna pregunta, por favor, hacerla al tiro nomás, porque estamos cortos de tiempo, ya se nos va a cortar. Hola. Sí, doctor, lo escuchamos. Sí, doctor. Creo que no hay preguntas, doctor. No hay preguntas. Está más o menos bien como estamos pudiendo comunicarnos. Sí, doctor. Ya. Bueno, entonces vamos a dejar acá y mañana vamos a hablar de estómago, porque vamos de arriba para abajo, ¿no ve? Sí, doctor. Hay algo que añadir, que el esfínter superior del esófago, el esfínter cricofaringeo, es mecánico y el cardias es un esfínter fisiológico. O sea, el esfínter fisiológico va en relación al aumento de presión del esófago. Se dice que el esófago tiene tal potencia que entra dentro de la ley del todo o nada. O sea, que inclusive el paciente, estando de cabeza, parado de cabeza, si le damos algo a ingerir, va a hacer que suba hacia el estómago, estando de cabeza. Entonces, esa es la potencia de contractibilidad que tiene el esófago. ¿No ve? Muy bien, jóvenes. Entonces, dejamos aquí. Espero que les vaya bien en su siguiente clase y nos vemos conmigo el día de mañana. Bueno. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego, que les vaya bien, ¿ya? Gracias, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Chichi.